utilizar esa gran lengua de comunicación entre los hispanohablantes y los lusohablantes, que es el portuñol. Pido perdón por los errores que ciertamente iré cometer. Hay tres planes muy importantes, tres niveles muy importantes en lo que respecta a la relación entre Portugal y la Venezuela. Lo más profundo de esos niveles es el nivel humano, como usted, caro Jorge, lo ha ya dicho. Hay 200.000 personas que nacieron en Portugal y viven en Venezuela y tienen su vida basada en Venezuela. Y si le adicionamos el número de personas que han nacido ya en Venezuela, hijos y en algunos casos nietos de portugueses, llegaremos fácilmente a 500.000 de portugueses y luso-descendientes que están radicados en Venezuela, aquí trabajan, aquí tienen su familia, aquí crecen sus hijos y nietos. Y esa es una conexión muy profunda entre Portugal y Venezuela, porque es una conexión basada en el factor humano. El segundo nivel es el nivel político de la relación bilateral política y de la relación económica entre los dos países. Venezuela ha sido muy importante en el año 2016 en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su apoyo desde la primera hora a la candidatura portuguesa, que ha sido bien sucedida también en razón del trabajo, de la influencia de la República Venezolana. Hablo de la candidatura del actual secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que ha sido apoyada desde la primera hora por Venezuela, que entonces era parte del Consejo de Seguridad. Este año de 2017 nos apoyamos recíprocamente nuestras candidaturas al Consejo Ejecutivo de la UNESCO, y ambos los países han sido elegidos para el Consejo y trabajarán en conjunto en ese importante foro de las Naciones Unidas, la UNESCO. Y tenemos esta buena tradición de apoyos recíprocos a candidaturas. Ese es un aspecto, una dimensión de una relación bilateral que se hace en pleno respeto de la soberanía de cada uno, nunca mezclando lo que son los asuntos internos de cada país con lo que son las relaciones institucionales y políticas entre los dos estados. Portugal, yo mismo me relaciono con todas las autoridades venezolanas y con ellas procuro establecer canales diplomáticos, políticos, institucionales adecuados. Y por eso mismo la relación económica entre los dos países, la relación entre las dos economías ha progredido en los últimos años. Venezuela ha sido muy importante, el mercado venezolano ha sido muy importante para los portugueses cuando Portugal ha sufrido una crisis muy profunda, financiera, económica y social entre 2010, 2014 y 2015. En esa coyuntura, en ese periodo muy difícil para la economía y el pueblo portugués, muchas empresas portuguesas han encontrado en Venezuela oportunidades para sus inversiones y mercados para sus productos. Lo agradecemos también por eso. El ejemplo portugués muestra bien que ninguno de nosotros está inmune a las crisis. Por veces
pasamos por dificultades, pero las dificultades son temporarias y podemos superar las dificultades con trabajo, con iniciativa y con buena cooperación recíproca. Y por eso mismo Portugal manifiesta aquí su disponibilidad para apoyar ahora apoyar Venezuela, en particular en lo que respecta a nuevos proyectos de cooperación y sobre todo a apoyar Venezuela, si Venezuela lo siente útil, en áreas como la alimentación, la industria agroalimentaria, los alimentos, las medicinas, los fármacos, la industria farmacéutica y otros bienes de primera necesidad. Las relaciones económicas son un foco muy importante en el marco de esta comisión mixta, pero no la riqueza de nuestra relación bilateral va más allá de la economía. Nos tenemos también buenas perspectivas en lo que dice respecto a la enseñanza de la lengua portuguesa en Venezuela y también en el dominio cultural. Hay proyectos en curso y otros que pueden ser diseñados. Y esto es un segundo nivel muy importante de relación entre Portugal y Venezuela. Y hay un tercer nivel porque ambos, Portugal y Venezuela, son actores y protagonistas de sus espacios regionales. Venezuela, un país muy importante en el Sudamérica, en el Caribe, en la América Latina, y Portugal, un país, un Estado miembro de la Unión Europea. Y por tanto, en el marco de la relación bilateral entre la Unión Europea y Portugal y Venezuela, Portugal participa como Estado miembro de la Unión Europea, de modo a que nuestras relaciones sean de respeto recíproco y, desde el punto de vista europeo, de incentivo a que el proceso de diálogo intravenezolano se prosiga con los resultados mejores que las partes venezolanas consigan, porque la estabilidad, el diálogo político, el compromiso político, la solución para ciertos bloqueos políticos aquí en Venezuela es de mucho interés para la Europa y para Portugal. No nos compete a nosotros decir cómo, mas tenemos a decir que es muy importante y apoyamos todos los resultados positivos que sean posibles. Nuestra comisión es hoy muy importante y me gustaría terminar estas primeras palabras diciendo que el corazón de la relación política y económica y cultural entre Portugal y Venezuela, el corazón de esta relación desde el punto de vista portugués es la comunidad, la colonia portuguesa que vive, trabaja en Venezuela. Yo oí ayer y sábado representantes de la comunidad portuguesa y me gustaría, si me